normalidad. Ya saben, este es un segmento de la licenciatura de Ciencias Políticas. Es un honor realmente presentar al invitado que tenemos el día de hoy, el doctor Bartra, por favor. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muy a gusto aquí en Tehuacán, muy a gusto aquí en esta universidad que descubro que es extraordinariamente importante y que sin duda mi experiencia de esta mañana fue muy gratificante. Al contrario, fue un gusto realmente escuchar su charla. También nos acompaña en esta ocasión nuestra compañera Ana Cecilia. Ana Cecilia, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, feliz de tener a esta personalidad tan importante aquí con nosotros y que pues podamos compartir algunas de sus reflexiones y demás en este espacio que pues nos permite la licenciatura y pues la universidad. Bueno, vamos a dar inicio, doctor. Entonces, a mí me gustaría empezar con algo que usted estuvo mencionando en su ponencia el día de hoy, estos conceptos que se tienen como de la izquierda, precisamente en México, que ha tenido como diversas connotaciones relacionadas más a los términos como socialismo y comunismo. Un ejemplo de ello es que Estados Unidos llegó a decir que México es el segundo país soviético del mundo, generando que la perfección de la izquierda adquiera pues esa capa de ser peligrosa, ¿no? En ese sentido. ¿Podría usted explicarnos qué presenta la izquierda en este contexto mexicano? Sí, el propio concepto, no es que yo quiera ponerme en términos muy politológicos o muy sociológicos, pero el propio concepto de izquierda y derecha, hoy esta discusión sigue o no siendo válido este par, ¿no? Izquierdas, derechas. Si vemos en su origen, bueno, pues es muy remoto, estamos hablando del siglo, no el XIX, sino el XVIII, estamos hablando de la Revolución Francesa, estamos hablando de la Asamblea Nacional, estamos hablando de una reunión de ciudadanos que tenían que tomar decisiones fundamentales para el futuro de su país y que en la asamblea se alineaban, como siempre sucede en las asambleas, se agrupaban, se formaban tendencias y corrientes, y estas tendencias y corrientes se colocaban en un lugar de la asamblea determinada, y unos estaban a la izquierda, jacobinos, por ejemplo, que eran duros y radicales, y otros girondinos en el lado derecho. Entonces se empezó a decir aquí los de izquierda y aquí los de derecha. Y eran posturas diferentes respecto de una circunstancia, la Revolución Francesa. No eran doctrinarios, no era su filosofía política lo que los definía como de izquierda o de derecha, no era una doctrina determinada, no era una postura teórica, aunque pudieran tenerla, sino era una toma de posición frente a una circunstancia. ¿Hasta dónde tiene que llegar este movimiento de transformación que es la Revolución Francesa? ¿Cómo queremos gobernar este país que ahora está refundándose? ¿Cómo queremos que sea la propiedad o no la propiedad? ¿Quiénes tienen que ser reconocidos como ciudadanos y cómo? ¿Hasta dónde tiene que llegar la igualdad? ¿Hasta dónde tiene que llegar la fraternidad? Es decir, esta era la definición. Derechas e izquierdas eran posturas frente a una circunstancia determinada, alineamientos frente a una circunstancia determinada. De pronto se vuelven conceptos políticos más o menos universales que trascienden esa circunstancia, la Revolución Francesa, y hoy seguimos manejando, y estamos hablando de muchos años después, estos mismos conceptos de izquierda y derecha. Yo creo que lo que sigue siendo válido es lo que era válido en la Asamblea Nacional. Hay posturas frente a un problema, siempre hay posturas frente a un tema, siempre. Y siempre es posible mostrar dos posturas extremas frente a un problema. Una la vamos a llamar la derecha y otra la vamos a llamar la izquierda, convencionalmente, pero son posturas definidas en torno a un determinado problema. ¿Por qué no es intercambiable? Porque si le llamamos derecha a la izquierda y izquierda a la derecha, porque a lo largo de los años, de las décadas, de las centurias, hemos ido acumulando contenidos específicos en una y otra designación. Y hoy para nosotros, izquierda es una postura que frente a un problema determinado le da prioridad a la justicia social, le da prioridad a la equidad, le da prioridad a la libertad social, libertad colectiva.
Mientras que posturas de derecha serían hoy, frente a un problema específico, aquellas que le dan más prioridad a la propiedad, que le dan más propiedad al individuo, que le dan más... Esto es lo que hoy le asignamos a lo que llamamos derecha y le llamamos izquierda, porque es lo que históricamente se ha ido construyendo en relación con izquierdas y derechas, que hoy tiene que ver con el sistema social, político y económico imperante, tiene que ver con el capitalismo. Si tenemos un sistema capitalista que provoca la desigualdad, la izquierda, las nuevas izquierdas van a estar peleando contra esa desigualdad. Las derechas van a creer al revés, que la desigualdad es la condición para la prosperidad, porque si no los individuos no van a competir entre sí y entonces no va a haber avance. Bueno, son dos posturas respecto a un problema, es un sistema capitalista que provoca desigualdad. Igual libertad sí, pero libertad de comercio, libertad de lucro, nadie me puede impedir poner un negocio, nadie me puede impedir comprar una tierra, nadie me puede impedir privatizar un pozo, esto es necesario, esta libertad es la que yo tengo, es una libertad de comercio, sería asociada por nosotros con la derecha, mientras que la libertad de organizarse, la libertad de gestionar sus propios intereses colectivos, sería una libertad que nosotros le asignamos a la izquierda. Creo que no nos hagamos tontos cuando hoy decimos, este compañero es de derecha, sabemos lo que estamos diciendo, y este compañero es de izquierda, sabemos lo que estamos diciendo. Luego hay muchos matices. Es pues, creo, una clasificación útil. No le echemos demasiado crema a sus tacos, no son conceptos politológicos eternos, inmutables, pero sí bastante útiles. Hoy tenemos una derecha, muy claramente, una derecha vociferante, que critica del gobierno lo que como derecha tiene que criticar, es decir, los programas redistributivos, el programa de adultos mayores, etc. Está claro quiénes son los de la derecha en este momento y circunstancia. Yo lo dejaría ahí, pero creo que sí, creo que seguimos usando esos términos y que nos entendemos bastante bien con ellos. Sí, de hecho, hemos llegado a escuchar y a leer en diversos textos que realmente referirse a izquierda y derecha ya no tiene sentido, ¿no? Algunos autores manejan esta concepción, pero creo que para debatir o para entablar algún diálogo respecto a los problemas que nos acontecen, a los fenómenos que tenemos que enfrentar, a los retos que vienen principalmente, pues creo que sirve como punto de referencia para poder distinguir, ¿no? Para poder centrar un poquito la opinión al final de cuentas y que fluya un poquito más el diálogo y el entendimiento entre ambas partes. Y me llama la atención ahorita precisamente, pues, hablando ahorita de derechas y izquierdas, que precisamente esto es necesario para poder entender el comentario que tengo ahorita. Y es que, por ejemplo, últimamente pues hemos estado viendo muchísimos análisis, noticias en diversos periódicos, en diversos medios, de que en Europa parece que está ascendiendo nuevamente, ¿no? Los movimientos de derecha, no simplemente lo dejan en derecha, sino algunos llegan a manejar ultraderecha o la extrema derecha, ¿no? También los movimientos, por ejemplo, conservadores y nacionalistas, que realmente pareciera que les dan una connotación negativa, pues están augurando, ¿no? Que están realmente ganando un poder político, económico, social y en general un poder bastante grande en Europa. Ahora, en el contexto latinoamericano parece ser que tenemos el mismo fenómeno, pero a la inversa, porque parece que el ascenso de las izquierdas en algunos países de la región, pues empiezan a tener bastante presencia a nivel nacional de sus propios países y también mucha relevancia a nivel internacional. Ahora, usted en la coyuntura actual, atravesando esta crisis que realmente ahorita nos comentaba sobre el tema del Estado, la sociedad, en su charla, ¿usted realmente ve posible que ante esta crisis, que realmente es una crisis generalizada, crisis climática, crisis humanitaria, crisis económica, crisis en todos lados básicamente, ve posible que realmente en Latinoamérica podamos ver el mismo fenómeno que estaba sucediendo ahorita en Europa? O sea, de que realmente la derecha o los movimientos extremistas lleguen a ganar relevancia política. No tengo una bola que me permita adivinar el futuro. Claro. Es posible, pero no me parece previsible en el corto plazo. Empezaste tu argumentación de una manera que creo que es pertinente, que permite tratar de caracterizar un poquito, ¿no? Claro. Tenemos, por un lado, una etapa, un momento en la historia de un sistema económico fundamentalmente, pero también político y social, que es el capitalismo, que son las sociedades burguesas llamadas las sociedades modernas de mercado absoluto, o sea, en donde el mercado es el elemento decisivo de la economía. Y estos, en una etapa determinada, hace ya casi 40 años, a partir de ciertos procesos políticos en América Latina, Pinochet en
en Chile, en Europa, Margaret Thatcher, en Inglaterra, y en el mundo entero cierto pensamiento económico y cierto pensamiento político empezó a constituir lo que llamamos el neoliberalismo. Es un paradigma, es un sistema de principios y de valores que orienta decisiones políticas. Decisiones políticas que profundizan la desigualdad, decisiones políticas que profundizan la exclusión, decisiones políticas que profundizan la globalización, diríamos, desordenada o caótica, sin prioridad a los intereses de los diferentes sectores afectados. No voy a ahondar, el neoliberalismo. Pero de un tiempo a esta parte, y estoy hablando ya no de 10 años, sino de 20 o 30 años quizá. O sea, el neoliberalismo es una etapa histórica del capitalismo de muy corta duración. Si vemos los diferentes momentos del capitalismo, el neoliberalismo empieza hace 35, 40 años y a los 10 años ya está empezando a hacer agua, empezando a hundirse. La confianza en que las promesas del neoliberalismo se iban a cumplir dura muy poco. La gente se da cuenta, la gente y incluso una parte de los propios empresarios se dan cuenta de que eso no era así. Los países que creían que iban a llegar al primer mundo, México, gracias a un tratado de libre comercio, se dan cuenta rápidamente que no es así. Se desfonda el neoliberalismo como modelo, y empiezan a surgir oposiciones al neoliberalismo. Y lo que tú dijiste al principio creo que se define muy bien. En Europa y en Estados Unidos empieza a surgir un post-neoliberalismo de derecha, un post-neoliberalismo más clasista todavía que el otro, un post-neoliberalismo que ahora ya no es globalizador sino nacionalista, pero nacionalista de gran potencia, por ejemplo, proteccionista, un post-neoliberalismo racista, un post-neoliberalismo intento de salir del neoliberalismo, pero por la derecha. Sería el caso en Estados Unidos, lo tenemos muy cerca, del gobierno de Trump. El gobierno de Trump es un populista de derecha, diríamos. Algunos dirían que es un populista de derecha. Es un discurso post-neoliberal, hay que proteger, haremos de nuestra nación una gran nación como fuimos antes, etc. Es decir, cerrarse al mundo, debemos de defender nuestros empleos. Todo un discurso que es un discurso post-neoliberal, pero claramente de derecha, fascista, persecutorio, excluyente, corrupto. En Europa igual, estamos viendo un ascenso de las derechas, de la ultraderecha. Estamos viendo en Italia, acaba de haber un triunfo espectacular, dramático, de una persona que hace una apología del fascismo de Italia. Entonces sí hay un crecimiento de las derechas en Europa, hay un crecimiento de la derecha en Estados Unidos, como la desilusión frente a lo que prometió el neoliberalismo. En el caso de Europa es también anti-inmigrante, es también racista, etc. Y en América Latina al revés. Lo que creo que tenemos es un post-neoliberalismo de izquierda. En esos conceptos, izquierda y derecha. Un post-neoliberalismo que está planteando, por ejemplo, una globalización, en cierto sentido, una regionalización social y económica, pero a nivel subcontinental. El planteamiento que se hizo de ALBA, ¿no? Frente al ALCA, frente a la visión globalizadora neoliberal que era el ALCA, la visión que manejó en su momento Hugo Chávez, que fue el primero que planteó esto, como el ALBA, es decir, una asociación de países latinoamericanos progresistas. Es decir, no es encerrarse cada país, sino es abrirse, pero de una manera solidaria y no de una manera de competencia desleal. Es darle prioridad a los pobres, es el lema del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es el lema del gobierno de Chávez, que es el lema del gobierno de Lula, que es el lema del gobierno de todos los, de Kirchner, de Correa, de Evo Morales, que es primero los pobres. Es decir, necesitamos redistribuir, no podemos, la idea de que hay que concentrar el ingreso para que el ingreso concentrado sea más productivo y entonces tengamos crecimiento económico y algún día los pobres dejen de ser pobres es una mentira. 30 años después es claro. No es verdad que la riqueza gotea, no es verdad que si los ricos se hacen más ricos, entonces van a generar empleo y entonces los pobres van a progresar. No sucede tal cosa. Entonces necesitamos una política redistributiva de arranque, decíamos, por delante de los pobres, sin que eso signifique que estemos combatiendo el derecho de quienes tienen capitales de seguir invirtiendo y ganando dinero. Es decir, primero los pobres para el bien de todos. Bueno, este es un principio de todos los llamados gobiernos progresistas de América Latina, sin excepción, y es un planteamiento claramente de izquierda. Junto a esto está la idea de que hay que reconocer la diversidad
y no la homogeneidad, es decir, no solo es en contra del clasismo y la desigualdad, sino también en contra del racismo. En Estados Unidos y en Europa los gobiernos de derecha post-neoliberales son fascistas, racistas, enemigos de los africanos y de los asiáticos en Europa, o de los latinoamericanos y asiáticos en Estados Unidos, sobre todo los latinoamericanos. Entonces sostenemos un planteamiento muy diferente, el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento de los pueblos originarios como originarios, es decir, los pueblos originarios de este continente que tenían territorios definidos y que tienen lenguas y culturas, tienen que ser reivindicados como totales. Es una idea de izquierda en América Latina muy fuerte, sobre todo en países con muy fuerte presencia de pueblos originarios. Estaríamos hablando de Bolivia, estaríamos hablando de Ecuador, estaríamos hablando de Perú, estaríamos hablando en menor medida de Colombia, etcétera, y en Centroamérica, obviamente, de Guatemala y evidentemente de México. El reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, el reconocimiento de que la naturaleza tiene que ser preservada, de que nuestro entorno natural, algunos dicen que tiene derechos en sí mismo, es decir, que puede ser un sujeto de derechos. La naturaleza, todos dicen que no, que la naturaleza no es un sujeto de derechos, pero tenemos una obligación de preservación del medio ambiente porque es un derecho humano. La preservación del medio ambiente, la lucha contra el racismo, la reivindicación del derecho a la igualdad, de las libertades y, olvidé, el feminismo, un feminismo que no es solamente el feminismo clase mediero, el feminismo urbano de las mujeres de clases no tan deterioradas, no tan amoladas, que quisieran salir de la esclavitud del hogar, sino un feminismo que muchas veces tiene el rostro de mujer indígena, tiene el rostro de mujer campesina. Yo creo que esto es el post-neoliberalismo de izquierda y hoy por hoy en América Latina va de gane. Estamos hoy hablando después de la elección de Brasil. En la elección de Brasil ganó la izquierda, aunque no en un grado suficiente como para que ganara en la primera vuelta, y con un fuerte avance de la derecha que no se pensaba. El gobierno actual, el gobierno de Bolsonaro, se pensó que iba a tener menos votación de la que tuvo. Como quiera que sea, Brasil parece estar avanzando de nuevo hacia gobiernos del Partido de los Trabajadores. En el caso de Argentina, que había ganado Macri y un gobierno de derecha y neoliberal, regresó a la izquierda. En el caso de Bolivia, en que un golpe de Estado colocó a la derecha neoliberal, regresó a la izquierda a través de una vía electoral. En el caso de Perú, ganó la izquierda. En el caso de Colombia, que nunca había gobernado la izquierda, hoy está gobernando la izquierda. En el caso de Chile, que habían gobernado unas izquierdas muy centristas, con Bachelet y demás, hoy está gobernando una izquierda más avanzada. Es decir, tenemos la mayor parte de los países de América Latina gobernados por la izquierda, la mayor parte, incluyendo cuando menos uno de Centroamérica, sin duda, que es Honduras. Y yo pondría en duda que el gobierno de Nicaragua sea un gobierno de izquierda. Pero aún así, con Honduras en Centroamérica, México en Centroamérica, Norteamérica y la mayor parte de los países del Cono Sur, tenemos claramente una izquierda dominante a nivel de gobiernos y a nivel de sociedades en este subcontinente. Mientras que en Europa y en Estados Unidos lo que tenemos es una derecha que avanza y una derecha que en muchos casos gobierna. Sí, completamente acertado realmente su comentario respecto a esta perspectiva ya más globalista, ¿no? Al final de cuentas, tal vez regionalista en cuanto a Latinoamérica. Muy interesante realmente, pues su percepción, que al final de cuentas es lo que buscamos dentro de estos comentarios, conocer qué es lo que piensan nuestros invitados. Sí, y referente a eso va una pregunta que pues hace como ruido, ¿no? Cuando toca esta parte neoliberalista y demás en la política, ¿no? Que se encuentra presente y que tenemos como muy vistas estas perspectivas en los diferentes partidos y demás, ¿no? En el caso de México, precisamente, en torno a eso, pues va mi siguiente pregunta, de si usted cree entonces, si la derecha o esta centroderecha que se presenta en México se encuentra debilitada, derrotada, y de ser así, ¿cuáles son las causas a esa circunstancia, a que hoy en día la derecha en México, de estar debilitada, se encuentre así? Porque ya lo mencionó, ¿no? Vemos un gobierno de izquierda, pero con ciertas mutaciones, ¿no? Como más respondiendo al contexto actual, o sea, es imposible no tocar temas capitalistas y demás en esta actualidad. Creo que eso difícilmente va a pasar. Entonces, quisiera saber su punto de vista ante. Sí. Lo único que no estaría de acuerdo con tu intervención es con hablar de una
una centro derecha, ¿no? Yo creo y ese es uno de los problemas de la derecha en México, que perdieron el centro. O sea, tenemos un gobierno de centro izquierda, podríamos decir, si es que queremos utilizar el matiz centro derecha, centro izquierda. El gobierno de López Obrador no es de extrema izquierda, evidentemente. No puede ser de extrema izquierda. No hay un gobierno viable en América Latina que pudiera ser de extrema izquierda. O sea, la izquierda se define en función de la correlación de fuerzas y de la problemática a enfrentar. Y la correlación de fuerzas y la problemática que tenemos en México y en otros países de América Latina nos obliga a tener políticas de izquierda, pero de izquierda más hacia el centro, porque no puedes excluir a sectores que en políticas de extrema izquierda quedarían fuera de la jugada. Entonces, tenemos gobiernos de centro-izquierda, algunos más a la izquierda, otros más al centro, y tenemos una derecha que perdió el centro, y una derecha que está en la ultra, una derecha que tiene un discurso vociferante, que tiene un discurso ofensivo, que tiene un discurso mentiroso. No es solo la mexicana, sino también la latinoamericana, que se dedica a tratar de ganarle la elección a Lula diciendo que es un asesino y que es un ladrón y que debería estar en la cárcel. Es decir, son los argumentos de un candidato a seguir siendo gobernante de un país, Bolsonaro. Es decir, son posturas de extrema derecha y además muy caricaturescas. Yo creo que esto ha hecho que buena parte de estas derechas de las que estoy hablando, hayan perdido el rumbo, ¿no? Y no son un peligro serio. Yo creo que en México pueden pasar muchas cosas, pero es muy difícil que la derecha ganara la elección del 24. No estoy echándole porras al gobierno de López Obrador, ni diciendo que el partido Morena sea el verdadero partido ganador, ni que las corcholatas, es decir, los 3 posibles precandidatos, o 2 precandidatos y una precandidata sean excelentes. Tengo mis opiniones al respecto y soy bastante optimista. El hecho es que no hay oposición, no hay quien, no hay, como decía algún político del siglo pasado, la caballada está flaca, es decir, los posibles candidatos de la derecha no existen. Y no existe el discurso y no existe el proyecto. Entonces, si no hay discurso, si no hay proyecto, si no hay candidatos, no hay posibilidades de que gobierne. Todo se dirime en términos de, ¿va a ser una izquierda más de centro o va a ser una izquierda más radical? Unos piensan que lo que hay que hacer es endurecer las políticas del gobierno y ir más lejos. Otros piensan que al revés, que hay que bajarle porque si no estamos enajenando a un sector de la clase media que está muy enojado. Que si los académicos, si los intelectuales, si los artistas están ofendidos y hay que darles más cancha. Que no, que lo que hay que hacer... Bueno, pero es una discusión dentro de la izquierda. Lo que hoy viene a decir Cuauhtémoc Cárdenas y lo que está en su libro son una serie de propuestas claramente desde la izquierda. Son propuestas críticas de lo que está haciendo el actual gobierno desde la izquierda. Ahí están las opciones. Entonces, sí estoy claramente convencido de que en América Latina, no en Europa, en América Latina, en México en particular, las posibilidades son las posibilidades de las diferentes izquierdas. Incluso, pongamos un ejemplo. En Ecuador hoy está gobernando la derecha, hoy está gobernando un gobierno es Lazo, ¿no? Ganó la elección, le ganó la elección a una elección en donde era el presidente de la República, Lenín Moreno, como se llama Lenín Moreno, Lenin, dirigente de la Revolución Rusa en 1917, era un hombre que siendo vicepresidente de Correa, que fue el gobernante, diríamos, de izquierda de Ecuador, se volteó y se volvió de derecha y se volvió promotor de las políticas neoliberales, el gobierno de Lenín Moreno. Y ahora gana un gobierno de derecha, gana un candidato de derecha en Ecuador, donde había gobernado la izquierda. Lo que quiero decir es el tránsito de la izquierda gobernante con Correa a la derecha gobernante con Lenín Moreno no fue el triunfo de la derecha. No sé si se entiende esto. Es decir, no es que perdió Correa y ganó la derecha. No perdió Correa. Correa ganó la elección. El peso específico del gobernante que venía saliendo de gobernar fue tal que su vicepresidente, que era su candidato, ganó la elección y se volteó. O sea, diríamos que en el caso de Ecuador es casi una caricatura. La derecha gana porque logra que un candidato de izquierda se vuelva de derecha, no porque gane la derecha. Entonces hay una situación de verdad muy de situación difícil. Alguien hoy comentó en la plática que no había oposición. Y Cuauhtémoc dijo, no, pues que bueno, nadie quiere que haya oposición. Lo que no hay es polémica, lo que no hay es discusión, y en eso tiene razón.
pero no es sano, porque lo que no hay en México de oposición es porque hay insulto, ofensa, calificativo, mentira, ¿no? O sea, si resulta que hubo un hackeo de información que manejaba el ejército y pues, aparece ahí que López Obrador tiene un marcapasos, tiene ¿cómo se llama? Una operación que le pusieron una canalización para evitar la obstrucción, pues que así es, y que entonces tiene que cuidar su presión, pues así es, y que por eso va y se sube a los cerros y juega béisbol, pues así es, pero transformar esto en un asunto que te permite decir ridículamente que renuncie, ¿no? Esta es la derecha que tenemos en México, la derecha que tenemos en América Latina. La campaña que hizo Bolsonaro en contra de Lula es una campaña vergonzosa, y eso demuestra que el neoliberalismo no tiene futuro, es decir, el neoliberalismo no tiene promesa. Cuando empezó sí la tenía. En México, están muy jóvenes y la mayor parte quizás de quienes están escuchando esto también, pero cuando llega la oferta de los tecnócratas con Salinas, sí había ofertas, sí había una ilusión que vender, sí había una esperanza, sí había una serie de ideas y de valores y de principios. Salinas hablaba del neoliberalismo social, Salinas le ponía Emiliano a su hijo en honor a Emiliano Zapata. El neoliberalismo entra con mucha fuerza de discurso, no dura un sexenio, y se desploma, se derrumba, y hoy el neoliberalismo no es opción. Y si el neoliberalismo no es opción, el capitalismo puro, el capitalismo como tal, no es opción. O sea, cuando tú dices, hoy hay que hablar de críticas al capitalismo, sin duda, porque la defensa del capitalismo como tal, en su versión clásica o en su versión neoliberal, es insostenible. No estamos hablando de socialismo, yo creo que las doctrinas no están funcionando ya, ¿no? No podemos vender un futuro socialista, ni creo yo que tampoco los anarquistas puedan describir una sociedad de federación, de federaciones, ¿no? En realidad, las utopías como descripciones del futuro ideal están de capa caída, pero los pasos que queremos dar en el sentido de mayor equidad, de mayor igualdad, que no solo igualdad económica, es decolonial, es decir, tienes que acabar con el racismo, pero que no solo es racismo y clasismo, sino que es también sexismo, sociedad patriarcal, pero no solo eso, sino que además es una sociedad adultocéntrica. Los niños y los viejos estamos en una situación de absoluta desventaja, entonces necesitamos acabar con el adultocentrismo, acabar con el patriarcalismo, acabar con el racismo, acabar con el clasismo. ¿Y qué vamos a construir? Una sociedad ideal, un falansterio, un socialismo democrático. Ese no es el tema hoy. Yo sé que es un poquito desalentador, pero creo que estamos claros de el camino por el que estamos marchando y ciertos ideales, pero no tenemos, diríamos, el diseño acabado de la sociedad futura. Estamos construyendo un edificio sin el plan. No creo que sea malo, pero bueno, esa es mi opinión. Sí, creo que concuerdo mucho con usted. A veces la verdad incomoda, pero es lo que hay. Y pues creo que es importante como tener ese punto de vista de análisis, de crítica, y aunque terminemos decepcionados, ver qué podemos hacer para mejorar. Sí, por supuesto. Creo que al final de cuentas eso es lo que pues se refiere, ¿no? Cuando vamos a hablar al final de cuentas de política, es eso, la discusión, la crítica, el cuestionamiento, ¿no? No simplemente aceptar. Te lo comentaba hace rato de una forma brillante, o sea, criticar, pensar, reflexionar, escuchar y después formarte un propio juicio. Creo que es algo fundamental dentro de la vida política y dentro de la cultura política del país. Ahí nos quedaron ahorita unas preguntas realmente dentro del tintero. Creo que será para una próxima invitación, cuente con ello. Pero antes de que nos vayamos y cierremos este pequeño segmento, me gustaría preguntarle a usted si tiene algún mensaje que quiera hacerle llegar ahorita, por ejemplo, no sé, a las personas que sintonicen el programa, a las personas que estén escuchando, a quien usted guste algún mensaje que quiera entregar en este momento, porque sería muy pertinente. Sí. No venía preparado, no traía el mensaje, pero a partir de la experiencia de la plática en la que acabamos de participar, yo como conferencista, me parece que mi mensaje sería en el sentido de seamos muy críticos, seamos muy analíticos, no nos dejemos llevar
las palabras bonitas o los discursos elegantes. No le creamos a cualquiera que nos ofrece algo, una mercancía política. Seamos pues muy críticos, muy reflexivos, muy desconfiados, si se quiere. Pero no perdamos la fe en que el cambio es posible. No en que el socialismo o el anarquismo o lo que sea va a venir, sino en que los problemas que hoy tenemos se pueden remediar. Si hoy tenemos un problema de que no pudimos enfrentar el reto para la salud que fue la pandemia, que se nos murieron más mexicanos y mexicanas de los que se tenían que morir porque no había los recursos, que se murieron más mexicanas y mexicanos de los que se tenían que morir porque tenían comorbilidades, porque estaban gordos, porque tenían diabetes, porque tenían enfermedades cardiovasculares, y las tenían porque comemos mal, y las tenían porque trabajamos mal, y las tenían porque no hay servicios médicos. Esto se puede remediar. No tenemos por qué morir de más, podemos salvar mexicanos y mexicanas. Sí tenemos una nueva política de salud, sí tenemos vacunas producidas en México, sí tenemos más médicos de los que ahora tenemos, necesitamos producir más médicos. Aquí hay una carrera de medicina, necesitamos médicos. Aquí hay una carrera de nutrición, necesitamos nutriólogos, necesitamos saber que estamos comiendo mal y que si comemos mal nos vamos a morir por comer mal. Y que esto tiene remedio. El que alguien diga, no, es que los servicios de salud, ya sabemos, son corruptos. Y además, el doctor Jorge, pues no aparece y no da la cara. Me refiero al secretario de Salud. Y Gatell es un demagogo. Ese tipo de discursos son inadmisibles, sobre todo en los jóvenes. Uno puede ser crítico y uno puede decir, es que Gatell al principio dijo que se iba a acabar la pandemia con 6,000 muertos. Y eso fue un error. Claro que fue un error. Hizo prospecciones que no se pueden hacer. Pero de ahí no se desprende, claro, yo ya no le creo a nadie y todos los que hablan desde el gobierno mienten. Yo diría que los que son jóvenes, sobre todo, necesitan ser extremadamente críticos, no aceptar nada por dado, no hay principio de autoridad, es que lo dijo quien sea, pero tener la capacidad de encontrar alternativas y salidas para los problemas. Ser en el sentido optimista. Y optimista quiere decir la esperanza. Si algo, y en esto voy a hacer un comercial, si algo me parece que ha generado este nuevo gobierno, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir de 1 de julio de 2018 y del triunfo con el 53% de los votos y los 30 millones de mexicanas y mexicanos, es la esperanza. ¿Que creció la economía? No. ¿Que disminuyó significativamente la pobreza? No tanto como debiera. ¿Que se ha generado muchos más empleos? No. ¿Que ya resolvimos el problema de la salud? Claro que no. ¿Que tenemos resuelto el problema de la educación? No. Pero creo que los mexicanos y las mexicanas hoy tenemos esperanza. No la esperanza de que va a llegar El Salvador y que si Andrés Manuel no pudo, ahora va a llegar quien sea y lo va a hacer. No es eso. El que echándole ganas y entre todos los problemas se van resolviendo, poco a poco, uno detrás de otro. Decía el ingeniero Cárdenas, ¿cuánto se va a tardar esto? Hay que echar cálculos para 25 años, decía él. Bueno, pensemos en eso, pensemos en términos de 25 años, pero no perdamos la esperanza. La esperanza no es ciega, no es, yo creo que ahí vamos. La esperanza es muy crítica, muy reflexiva, muy desconfiada, si quieren ustedes, pero la esperanza. Y yo insisto, creo que vivimos en un país con esperanza. Por eso la gente sigue creyendo en López Obrador, a pesar de que no hay crecimiento de la economía, porque nos dio esperanza que no teníamos con Peña Nieto, que no teníamos con Calderón, que no teníamos con Fox, que no teníamos con Zedillo, que no teníamos con Salinas. Tenemos hoy esperanza. Y esta esperanza no es pasiva, ¿no? Lo que ya hizo está bien y lo que no hizo lo hará el que sigue, sino hay posibilidades ustedes, nosotros, los jóvenes, los viejos, de seguir construyendo un México diferente. Y esto es, creo, algo invaluable. Entonces no es crecimiento de la economía, no es incremento del empleo, no es reducción de la pobreza, es mantener la esperanza. Y eso implica un perfil de políticos, un estilo de políticos, una forma de gobernar, de decir, de hablar, de comunicar diferente. Recuerden ustedes, si es que lo pueden recordar a Salinas, o recuerden ustedes si es que pueden recordarlo a Zedillo, que era un tecnócrata total, o ese sí ya les tocó seguramente, ¿no? A Fox, que era cantinflesco, a Calderón, que era un tipo, hay una diferencia sustantiva, y Peña Nieto, que no era nada.
hay una diferencia sustancial. Estamos con un gobierno que puede cometer errores, que puede incluso tomar a veces decisiones autoritarias, porque así cree que es, pero es un gobierno con el cual puedes comunicar, con el cual puedes dialogar. Creamos en eso, mantengamos la esperanza, y ahora sí que a nosotros, a los viejos, nos toca la esperanza que son ustedes. Una compañera y un compañero muy jóvenes, politólogos, supongo, futuros politólogos y politólogas, que están haciendo comunicación a través de una radio y que están haciendo preguntas sensatas y buscando, supongo yo, sus propias respuestas. No crean en lo que yo dije, crean en la esperanza que sigo manteniendo a pesar de tener 81 años. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista, esta charla, al final de cuentas. Nos queda despedirnos. Será para la próxima semana que estaremos nuevamente transmitiendo, ya saben, en horario de 7 a 8 de la noche, en las páginas y en las redes de Radio UAP Tehuacán. Recuerden que somos un programa de las Licenciaturas en Ciencias Políticas y pues nada, nos estamos viendo en el siguiente programa. Muchas gracias por escuchar.